Ahí está. Espero que hayan podido ver la clase que quedó grabada, tal, los que no estuvieron el otro día, el lunes. ¿Sí? Y básicamente vamos a continuar haciendo dos ejercicios más y después ya los dejo con el teórico que va a dar Marianela sobre prueba de hipótesis, que por suerte es el último tema que nos queda, ¿no? Después de estimación. Contraste de prueba de hipótesis, que es para hacer inferencia, todo esto van a ver que tiene un sentido, ¿sí? Y, y bueno, eso, que nos queda un temita más, y después ya se viene la segunda revisión, digo, quedan varias clases, así que tenemos tiempo, ¿tá? Obvio que vamos a estar haciendo ejercicio también de, de prueba de hipótesis, pero lo que vamos a dar ahora va a ser dos ejercicios, ¿sí? De estimación, ¿no? Esperen que busco la hoja. ¿Dónde quedó? Voy a compartir, ¿sí? De ejercicio 11.2, porque hasta la clase pasada vimos el 11.1, ¿sí? Y bueno, y el 11.2 dice, el prospecto de cierto fertilizante indica que el consumo por hectárea para alcanzar determinado nivel de producción medido en kilogramos se distribuye como una variable aleatoria con distribución normal. Se dispone de una muestra de 30 hectáreas de similares condiciones en términos de nivel de producción en las que se aplicó el fertilizante. En la muestra, o sea, en el conjunto de estas 30 hectáreas, ¿sí? Se observó un promedio de 1,5, ¿sí? De fertilizante. ¿Ah? Entonces, X, ¿sí? Es el consumo de fertilizante, ¿sí? Nuestras X. ¿Ah? Y lo que nos dice es que, bueno, que esto se distribuye normal, ¿sí? Con una media mu, ¿sí? Y un sigma, ¿no? Que no nos dice cómo. ¿Ah? Entonces, lo que nos dan en la muestra, se observa el consumo promedio del fertilizante, que es 1,5. Entonces, ¿qué nos están dando? X barra, ¿sí? De la muestra que yo saqué, ¿sí? La sumatoria del consumo de I1, ahí 30, ¿no? Dividido 30, ¿no? Esto nos dicen que es 1,5, ¿no? Entonces, como habíamos visto en el teórico, en algunos ejercicios prácticos, ¿qué nos están dando? En realidad nos están dando, ¿sí? Un estimador puntual de mu, ¿sí? Que es igual a X barra, que es 1,5, ¿sí? Entonces, lo primero que nos preguntan, en relación a la media muestral, se puede afirmar, la media muestral es un estimador insesgado, por lo que se puede usar 1,5 como el valor exacto de la media poblacional. Opción A, ¿sí? Perfecto. La media muestral vimos que era un estimador insesgado de mu, porque si decíamos esperanza de mu, ¿sí? Teníamos, nos daba el
valor poblacional. Sí, pero ¿qué pasa acá? Acá el problema es la segunda parte de la frase, que dice, la muestra muestral es un valor sesgado de mu. Hasta ahí, ok. Por lo que se puede usar 1,5 como valor exacto de la media poblacional. No, nosotros tenemos un estimador, un mu gorrito. No tenemos la media poblacional. ¿Sí? Entonces, A es falso. B. La media muestral produce un estimador puntual de la media poblacional, que surge de considerar un estimador sesgado para mu. Pero como la muestra es suficientemente grande, se puede utilizar 1,5 como valor exacto de mu. La media muestral produce una estimación puntual de la media poblacional. Hasta acá está bien. Pero no consideramos un estimador sesgado. Esto ya está mal. ¿Sí? Es un estimador insesgado. ¿Sí? Porque la esperanza de mu gorrito es igual a mu. Lo vimos en el teórico. La opción correcta, ¿sí? Es la opción C. ¿No? La media muestral tiene valor esperado igual a la media poblacional. ¿Qué nos está diciendo esto? Y esto básicamente, que es insesgado. ¿Sí? Motivo por el cual se dispone que es un estimador insesgado de mu, y en ese caso, la estimación puntual de mu es 1,5 por hectárea, que es la correcta. ¿Sí? Vieron que era re teórico. Sí, la primera pregunta. Así que agárrense porque también pueden venir preguntas teóricas en la revisión, ¿sí? Sobre este tema. ¿Eh? Bueno, vamos al punto 2. Asumiendo que la varianza de consumo fertilizante por hectárea es 1, es correcto que, y nos dan tres intervalos, uno en 90%, otro en 99% y otro en 95%. Entonces, en el examen tenemos que X, ya la había definido, que era el consumo de fertilizantes, ¿sí? Se distribuye normal mu, que no la conocemos, y acá nos dicen sí que conocemos la varianza, sí que es 1. Por lo tanto, el desvío va a ser 1. ¿Sí? ¿Ah? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Tenemos la formulita del intervalo, ¿sí? X barra más menos z de 1 menos alfa sobre 2. ¿Por qué? Por la varianza, por el desvío, que en este caso es 1, igual a la varianza, sobre raíz de n, así que en este caso es raíz de 30. Entonces, ¿yo qué hago para resolver esto en el examen? ¿Calculo el intervalo? No, voy a tratar de ver estos números. ¿Eh? Solo los positivos, solo sumando. Porque ya con que no coincida, ¿sí? Con que no coincida uno, ya voy a saber que no es. ¿No? Entonces no hago la suma y la resta. Hago solo la suma, que es más fácil. Entonces esto me va a quedar 1,5 y empiezo por el que ya conozco. Por nuestro famoso Z, ¿sí? De 0,975, que es 1,96. ¿Sí? Por 1, ¿sí? Sobre raíz de 30. Haciendo esta cuenta, esto nos da 1, 8, 5, 7, 8. Entonces concluyo que es la C. ¿No? ¿Entendés? O sea, tenemos que buscar como estrategias, dada la pregunta, para no perder tiempo y hacer el parcial. Después, el punto 3. Asumiendo que la estimación puntual del desvío de consumo de fertilizante por hectárea resultante de la muestra es 2 kilogramos. El intervalo de confianza para la media poblacional al 95% es tanto. ¿Cuál es la diferencia entre el punto 2 y el punto 3? ¿Alguien que se anime?
acá te dan como el resultado, digamos, la estimación puntual del desvío. Ya te dan el resultado y hay que despejarlo, para despejar el Ex- intervalo. Exacto, acá nos dan, en la 2 nos decía, sabemos que en la población el consumo fertilizante es uno, es decir, tenemos varianza conocida. Acá, sin embargo, no tenemos la varianza de la población. ¿Qué tenemos? La estimación puntual del desvío. Lo que nos dan es ese. ¿Sí? ¿No? Entonces acá la formulita cambia. Y esto nos dicen que es 2. ¿Sí? Ya lo calcularon. ¿No? Entonces, cuando tenemos este tema, ¿sí? De la formulita que cambia, ¿sí? Ya no usamos el z. ¿Sí? ¿Qué cambia? X barra va a ser lo mismo, 1,5. ¿Y el intervalo qué va a ser? Más menos, ¿sí? La T, acá aparece la T de student que vimos en el teórico, ¿sí? ¿Con cuántos grados de libertad? 30 menos 1, 29. Mm, ¿A qué nivel? Al 0,975, ¿sí? Por el desvío, acá ya la formulita es el desvío, ¿sí? Que lo calculamos, sobre la raíz de 30. ¿No? Esto nos queda 1,5 más menos, si buscamos en la tabla de t, nos queda 2,045, por el desvío, 2 sobre raíz de 30. ¿No? Lo mismo, ¿hacemos para menos y para más? No, vamos a chequear estos valores, ¿no? A ver cuál de todos es, ¿no? Si lo hacemos, ¿sí? Esto te da 2,24, vamos a sacar el menos acá, y te da 2,2467, que es la opción A. Con esto ya tenían un ejercicio de examen resuelto. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá de este ejercicio? Este es un ejercicio con normal, ¿sí? Para calcular el intervalo, ¿sí? El estimador por intervalo de una normal, ¿sí? Y el que vamos a ver tanto con varianza conocida como con varianza desconocida, ¿sí? Que es lo que hicimos. Y lo que vamos a ver ahora es uno de proporción. ¿No? ¿Pero tienen dudas con esto? ¿Con este ejercicio? ¿Vamos bien hasta acá? Chiquilines, ¿dudas? No, no, está claro. Bueno, uh, sigo entonces. Si no tienen dudas, acuérdense que pueden interrumpirme cuando quieran, ¿no? Y preguntar. Bueno, bien. Vayamos a hacer el otro que les prometí, uno de estimación puntual, ¿sí? De la normal y otro que es el 11 punto... oh, no sé en cuál, en qué punto era, cuál, no me acuerdo. 11,12 creo que era. No, este no es. Ay, se me fue. A ver, este. Ah. ¿Qué nos dice este ejercicio?
Una compañía desea estimar la proporción de clientes satisfechos con el servicio que brinda. O sea, desea estimar P. ¿Sí? Y nos dice uno. Se considera una muestra de 150 clientes. ¿Sí? Sea W la cantidad de clientes satisfechos. Entonces W se distribuye binomial, normal o aproximadamente normal. ¿Qué opinan ustedes? Eh, no sé, pero se me ocurre que binomial por el sentido de satisfecho o no satisfecho. Ya. Tenemos X, ¿sí? Que toma dos valores. Uno satisfecho, ¿ah? Y otro no satisfecho. Y cero en el caso de no satisfecho. ¿Y qué nos preguntan? En la muestra tenemos 150 clientes. ¿Y qué nos dicen de W? Que es que es la sumatoria de las XY, de los clientes satisfechos. ¿Sí? Nos está diciendo W cuántos clientes satisfechos. Y si XY, ¿cómo se distribuye XY? ¿Alguien se Binomial. acuerda? ¿Alguien que se acuerda cómo se distribuye XY? Si toma valor uno 0. Ah, no, me estaba confundiendo. Bernoulli, quiero decir. Bernoulli con parámetro P. Y la sumatoria de XY de una Bernoulli, que nos dice la cantidad, ¿sí? ¿Qué nos dice? ¿Qué estamos haciendo en una muestra de 150? Estamos usando el teorema central del límite, ¿sí? ¿Es normal? No, no es normal. ¿Sí? Nosotros estamos haciendo algún experimento. No, estamos sumando nada más W, ¿sí? Entonces, W, ¿sí? Se va a distribuir aproximadamente normal con esperanza 150 por la probabilidad de varianza de esta edad. ¿Ah? Entonces, cuando tenemos una Bernoulli, ¿sí? ¿Qué nos decía el teorema central del límite? Que esto se podía, con una muestra grande, distribuir con una normal, ¿sí? Con 150 por P de esperanza y de varianza P1 menos P. ¿Sí? Eso era teórico, ¿no? Es de repasar las diapositivas. Oh, ¿Sí? ¿Facundo? Facundo creo que era el que no nos escuchaba. Facundo, ¿nos escuchás? Facundo. Bueno, lo voy a mutear mientras tanto. ¿No? Pero que no nos escucha, tiene problemas con la compu. Bueno, después, ya volviendo al tema de los intervalos, ¿sí? Realizada la encuesta de satisfacción de clientes de 150, ¿sí? Se obtiene un total de 100 clientes que se encuentran satisfechos. ¿Tá? Y nos pregunta por el intervalo de confianza. ¿Tá? Pero ojo, porque acá tiene una trampa, ¿sí? Nos dice para la proporción de clientes no satisfechos. Es decir, si tenemos 100 sobre 50, ¿sí?
que son 2/3 de clientes satisfechos, ¿cuánto va a ser P para los clientes no satisfechos? Un tercio. 1/3. Ahí va. Entonces, ¿tá? Ven acá A, B, C, ¿sí? Ya hay una que no es. ¿Cuál es? ¿Alguien que se anime a decir algo? Sí, lo mismo que pusieron en el chat. La B. Mayra, B no es. ¿Por qué B no es, Mayra? Tenés el apoyo de otro compañero también que dice lo mismo. A ver qué escribe Mayra. Ahí va, porque es más de 1/3. Perfecto. ¿Sí? ¿Y cómo era la fórmula del intervalo? La fórmula del intervalo era, para una proporción era P, Z1 menos alfa sobre 2, ¿sí? Por raíz de P, 1 menos P estimado, ¿sí? Gorrito, ¿no? Sobre la cantidad de muestras, 650. Entonces, ¿qué pasa con P? P va a quedar en el medio del intervalo, siempre. ¿Tá? Entonces, como P que estimamos es 1/3, ya la B sabemos seguro que no es. ¿Tá? ¿Qué vamos a chequear? Y no vamos a hacer la suma y la resta, porque perdemos tiempo, vamos a hacer solo la suma. ¿Sí? Entonces, hacemos 1/3 más menos, ¿sí? Al 95%, esto me queda 1 menos 0,05 sobre 2, que es Z de 0,975, ¿sí? Acá hago raíz de 1/3 por 2/3, ¿sí? Sobre 150. Este de Z0975 ya lo tengo alquilado, es 1,96. ¿No? Y haciendo cuenta, ¿sí? Llegamos a que esta fórmula es igual a 0,48, que es la opción. Bien. Después, este punto 3 es muy engorroso, ¿sí? Pero se los explico. ¿Por qué? Porque dice, el tamaño de muestra que garantiza una amplitud de 2 puntos porcentuales al construir un intervalo de confianza, ¿qué nos dice? Primero, nos dice una amplitud, no un error ni nada. Este más menos es el error, ¿sí? Cuando hablamos de la amplitud del intervalo, va a ser 2 por z de 0,975, ¿sí? De raíz de la varianza, ¿sí? Sobre n. Y esto nos tiene que dar 2 puntos porcentuales, que es 0,02. ¿No? ¿Qué pasa acá? El tema acá, ¿sí? Es que garantiza, o sea, yo me tengo que asegurar de que esto sea mayor que 0,02. ¿No? Pero ¿qué pasó acá? La varianza de qué va a depender cuando yo tengo una muestra. N. ¿No? Yo acá saqué 150 clientes, pero acá saco una N capaz que mayor a 150. Y va a ser mayor porque alguna de estas tres opciones es. ¿No? Entonces ya sabemos que N va a ser mayor a 150. Pero ¿qué va a pasar? Como yo saco una muestra, yo P, estimado,
que pongo en esta ecuación, ¿sí? No lo conozco todavía, porque no saqué la muestra, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que calcular? Tengo que calcular, ¿sí? Dónde la varianza, ¿sí? Toma tu valor máximo, ¿no? Que en este caso es 1,5, ¿sí? Entonces, yo tengo que asegurarme, ¿sí? Un valor, ¿sí? Donde la varianza sea mayor, ¿sí? Entonces, si hacemos este resultado de acá, hacemos 2 por 1,96, ¿sí? Bueno, y calculo 1,05, ¿sí? Me queda un medio, ¿sí? Por un medio, raíz de n, y paso el 0,2 para el otro lado. Esto dividido 0,02. Entonces, despejo de acá n, paso a la raíz al cuadrado acá, ¿sí? Y me queda que n va a ser igual a 96.004, ¿sí? Que n va a ser mayor a 96.004. Es decir, con una muestra mayor que n, sí me aseguro, de 9.604, me aseguro, ¿sí? Que eh, me aseguro que tengo una estimación de 2 puntos una amplitud de 2 puntos porcentuales, ¿sí? Y bueno, y después el último punto, ¿sí? Que nos dice, el intervalo de confianza. El intervalo de confianza, 99% para la proporción de clientes satisfechos, tiene mayor amplitud que el intervalo de confianza, ¿sí? Para la proporción de clientes insatisfechos. Eso es lo que o tiene menor o tiene igual. ¿Qué le parece a ustedes, dada la fórmula? ¿Sí? La fórmula es, perdón, la fórmula es la proporción, ¿sí? Por el intervalo, ¿no? El intervalo va a ser 2 por z de 0,97, de 0,995 en este caso, ¿sí? Por, ¿qué? Por P, por uno menos P, ¿sí? Para un n constante, con n constante. Mm. Y el nivel de confianza es el mismo, ¿sí? El 99%. N es constante para los intervalos. ¿Cambia algo si yo me fijo en la proporción de clientes satisfechos y la proporción de clientes insatisfechos?
¿Alguien que se anime a decir algo? ¿Cuál es la pregunta, profe? Si cambia algo, si de este intervalo, ¿sí? Si yo tomo la proporción de clientes insatisfechos o la proporción de clientes insatisfechos. ¿Cambia algo? ¿Qué opinan? Este valor. ¿Qué le va a pasar a este valor? ¿Sí? Si yo tomo la proporción de clientes satisfechos o insatisfechos, con n constante. Y z debe ser 995, que es constante, ¿no? Que es un número. ¿Qué opinan? Con una misma muestra, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es la correcta? ¿La A, la B o la C? ¿Por qué Rosa C? Está bien, es C, pero ¿por qué? Bueno, te acercaste por 0,5 y 0,5, 0,1. ¿Sí? Eso en el caso de que la proporción sea un medio. ¿Sí? Pero si la proporción no es un medio, ¿qué va a pasar con este término que tengo acá? La varianza. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con la varianza? ¿Sí? ¿Qué estimamos? Sea para un lado, sea para el otro, este resultado va a ser igual. También va a ser constante. ¿Sí? Porque si yo tengo P de insatisfechos un tercio, de satisfechos un tercio, voy a tener dos tercios de insatisfechos. Entonces la multiplicación va a ser igual. Si yo en cambio tengo dos tercios de insatisfechos, voy a tener un tercio de satisfechos, ¿no? Entonces la varianza va a ser constante y la opción es la C. ¿Sí? Va a ser lo mismo, ¿no? Digamos que en este caso lo único que va a hacer variar la amplitud sería n, si fuera un Y en n. este caso, ¿cómo, Franco? Que en este caso lo único que haría, el único factor que haría cambiar la amplitud sería si era un n, si el n fuera más grande, por ejemplo, o más chico. Si Sí, pero cambiara el n. suponemos constante, ¿no? Que la muestra es la misma. Exacto. Sí, Esto sí, puede, claro. esto puede variar por n, ¿sí? Que ya lo calculamos en la parte A, o por el nivel de confianza, que supusimos constante para la pregunta, ¿sí? Y en esta pregunta la muestra va a ser igual, tanto por un lado para el otro, y la varianza va a ser la misma. ¿Sí? Ujú. Básicamente eso eran los dos, sí, ejercicios que teníamos, ¿no? Así que bueno, repasen y cualquier cosa me preguntan. Tenemos las clases que vienen, así que tenemos varias clases todavía para dar prueba de hipótesis. Y tal, y nada, y los que se quedaron viendo el partido y no vinieron en la clase pasada, por favor, miren el video, ¿no? ¿Sí?
Ahora les dejo con Marianela para que sigan el teórico. Marianela, ¿estás por ahí? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, Ahora Hola. sí te escuchamos. Sí, sí. Ah, bien, bien, bien. Antes de que te vayas, Daniel, decime una cosita. Del tema de estimación, ¿nos quedó pendiente algún ejercicio? No, básicamente hicimos todo. Creo que queda uno de proporción para que vean ellos, pero uno normal, perdón, pero ya hicimos todo. ¿Sí? Está. Ahora sí que, ahora dale nomás tranquila al teórico de No, contraste de no, porque hipótesis. yo... Después tenemos que ver bien cómo dividimos las clases que vienen, porque bueno, de repente en esas clases ya podemos dar un repaso para la segunda revisión, ¿no? Sí, vemos hasta cuándo lleguemos y si terminamos con los ejercicios obligatorios y de prueba de hipótesis, yo creo que nos va a dar el tiempo. Podemos hacer algunos ejercicios o incluso que algunos que propongan ellos también, ¿no? O que intenten Está. hacer y les hayan costado hacer. Más allá de que después vamos a tener la clase de duda, ¿sí? Sí, eso igual estaría bueno que vayan pensando ya si se van trancando en algún ejercicio de los temas de esta segunda parte para ir planificando también un poco las necesidades, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, claro. Sí, 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 estaría bueno que hagan, que empiecen a hacer las prácticas, ¿sí? Ustedes solos, si vean los que no les salen y bueno, y lo vemos ahí. Porque creo yo que quedaban 6 clases el lunes, o sea, van a quedar 4 clases para prueba de hipótesis. Por eso, tiempo tenemos. Así que está. Muy bien. ¿Ven ahí, por favor, alguien que me cuente si ven bien la PPT? sí. Bárbaro. Bueno, como ya le dijo el profesor también, este es el último tema del curso, donde van a ver que vamos a estar aplicando todos los conceptos que vimos sobre variables aleatorias, discretas, continuas, la parte de muestreo, bueno, estimación puntual, estimación por intervalos, ¿sí? Este, y, y bueno, pero lo que vamos a estar realizando en definitiva, déjenme ver el chat a ver si hay algo. Este, es posible, sí, Mayra, que todavía no lo hayan colgado en el EVA porque creo que estaban haciendo algún ajuste de último minuto. Esta versión que estoy compartiendo acá es el que habíamos llegado el año pasado, pero entiendo que no va a haber cambios. No sé, Daniel, si vos tenés alguna otra información, pero entiendo que iba a ser algún cambio, pero de repente muy menor, ¿tá? Pero No, bueno, acá lo último que escribieron fue que en el espacio docente está el práctico y la sugerencia, pero no dijeron nada del teórico.
Sí, Así que este, quedamos medio en banda con el teórico. no, lo que podemos hacer, no sé si te parece bien, de repente compartírselos por el chat, Claro, este, bueno, esta versión por lo menos para que lo vayan siguiendo. A ver, ¿eso cómo lo hago? Déjenme ver. ¿Puedo hacerlo eso? A ver. ¿Por dónde es esto? Si alguien me ayuda. Captura acá, ¿verdad? ¿viste donde Creo dice que mensaje? Ahí, mensaje en la introducción, no sé qué, no sé cuánto abajo tenés un archivo, tenés una hojita que parece que es file y ahí podés compartir. esperen que lo voy a compartir y ahora ya les... Creo que es acá, a ver. Segundito. Ya estamos casi. A ver, díganme, creo que lo está subiendo. Díganme a ver si lo ven bien. Esto es la misma versión que estoy compartiendo. ¿Sí? Me quedo tranquila igual. Las salvedades de que de repente pueda haber algún cambiecito menor, pero bueno, en lo sustantivo no va a cambiar demasiado, ¿sí? Bien, entonces, bueno, nosotros con toda esta información y conocimiento que tenemos hasta ahora, lo que vamos a hacer es tomar decisiones, ¿sí? Con respecto a la información, ¿sí? De los parámetros poblacionales que podemos inferir a través de la muestra que tomamos, ¿sí? Entonces, nosotros pudimos hacer hasta ahora, ver la estimación puntual, la estimación en intervalos de confianza a partir de la información muestral, pero bueno, muchas ocasiones, digamos, el investigador tiene como una información a priori, ¿sí? Una hipótesis. Que en general tiene que ver con su experiencia previa, con el fenómeno, con, bueno, cuáles pueden ser los reales parámetros poblacionales, ¿sí? Que él está interesado, ¿no? Entonces, en realidad, el investigador va a estar, perdón, interesado en estimar esos valores numéricos de esos parámetros poblacionales, pero también lo que va a querer es contrastar, ¿sí? Distintas hipótesis posibles acerca de la distribución de probabilidad de la población que generó esa muestra. Entonces, el tema que vamos a ver ahora es si esas hipótesis... em, están alineadas con que la información muestral sea consistente con esa creencia a priori, esa información a priori del investigador acerca de los parámetros poblacionales. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo en estos contrastes, ¿sí? Vamos a estar comparando esa información a priori o hipótesis con la realidad que obtenemos a partir de la extracción de la muestra. ¿M? Entonces, vamos a ver entonces si em, esa información que yo tenía sobre esa población de interés y sobre esos parámetros poblacionales que a mí me interesan,
digamos, es consistente, ¿sí? Se habla de verosimilitud, es consistente con la información que yo obtengo de la muestra, ¿no? Básicamente ese es el problema. Entonces, bueno, el contraste consta de una serie de pasos que tenemos que hacer, ¿verdad? Y ahí vamos a, bueno, ver si realmente esas hipótesis son consistentes. ¿M? Y entonces no rechazo esa hipótesis que yo tenía sobre el comportamiento de ese parámetro poblacional, o si en realidad la muestra me está informando que ese parámetro poblacional es diferente y entonces tengo que rechazarla. O sea, básicamente esas son las decisiones que yo voy a tener que tomar. Rechazo o no rechazo la información eh, a priori que yo tenía del parámetro poblacional. Entonces vamos a hacer contraste, eso tiene que ver con los contrastes de hipótesis estadísticas, ¿verdad? Entonces, básicamente, en otras palabras, lo que quería decir es que, bueno, yo tengo que ver si la muestra, o sea, la realidad, me da suficiente evidencia, ¿m? En contra de lo que es mi hipótesis, que es la hipótesis nula, digamos, como se llama lo que yo creo a priori de ese fenómeno, como para rechazarla, o bien no obtengo suficiente evidencia en contra y entonces no la rechazo. Esas van a ser las dos decisiones que yo voy a tener que tomar a partir de ahora. Entonces, les decía que hay una serie de pasos. ¿Por qué? Porque, bueno, yo voy a tener que definir un estadístico de contraste, es decir, ¿cómo voy a tomar esa decisión? ¿Cómo voy a rechazar o no rechazar esa información a priori? Bueno, tengo que tener un estadístico, eso tengo que calcular a partir de los datos de la muestra un cierto estadístico que me va a ayudar para tomar la decisión. Tenemos también una región crítica, que la tenemos que definir. Eso también lo vamos a ver en forma gráfica, para ver, bueno, pensando en una normal, digamos, dónde se encuentra la región crítica, o sea, cuál tiene que ser el valor de ese estadístico de contraste para que yo luego rechace mi información a priori, mi hipótesis nula. Obviamente que, a ver, yo puedo tomar decisiones y equivocarme. ¿M? Entonces, vamos a ver también los tipos de error que puedo realizar y vamos a ver que hay errores que son más graves que otros. Ahora los vamos a ver. Bueno, y también tenemos otro elemento, otro ingrediente que tenemos que tener en cuenta para este contraste de hipótesis, que es el nivel de significación de la muestra, que, bueno, es básicamente qué probabilidad elijo yo como el máximo error posible, ¿sí? ¿Cuánto me puedo llegar a equivocar? Al tomar esta decisión y contrastar, básicamente, ¿verdad? La hipótesis con la realidad. Bueno, después vamos a ver el p-valor también. Después ustedes se van a automatizar, digamos, si van a comparar este nivel de significación con el llamado p-valor que obtenga de la muestra, y en base a ello vamos a poder decidir si rechazar o no rechazar. Que siempre es perdón que me detenga en esto, pero es importante porque a veces dice se acepta la hipótesis. En realidad, yo voy a decir no tengo suficientes elementos en la muestra eh, como para no rechazarla, ¿sí? No es que la acepte, digo, no la puedo rechazar, no tengo evidencia suficiente como para rechazarla. Entonces, las opciones son rechazo o no rechazo. ¿En qué casos vamos a ver estos contrastes? Bueno, básicamente lo vamos a ver para la media, la media poblacional,
En los casos de una población normal con varianza conocida, en los casos también de una población normal con varianza desconocida, y también, como vimos en el tema de estimación, lo vamos a ver para una proporción poblacional. ¿M? Bueno, em, bueno, acá tenemos la base, digamos, los distintos libros que se utilizaron para hacer esta presentación. ¿M? Entonces, bueno, básicamente acá nosotros el tema es que lo que nosotros sabemos que para nosotros la población y el verdadero parámetro poblacional, ¿verdad? Es desconocido. Entonces, lo único que tenemos es una muestra, ¿verdad? De esa población que nos interesa. Y lo que nosotros queremos hacer es empezar a extraer conclusiones de esos valores de los parámetros que caracterizan, ¿sí?, a una distribución poblacional. Entonces, el contraste de hipótesis, el nombre largo es contraste de hipótesis estadísticas paramétricas, quiere decir básicamente en contrastar entonces una determinada hipótesis sobre el comportamiento de la distribución de una población, información a priori que nosotros le decíamos, y lo que nosotros queremos ver es si la información que contiene la muestra me permite no rechazar, digamos, ese postulado, esa hipótesis, o si por el contrario lo contradice, o sea, lo rechaza. Apoya, vendría a ser no rechaza, o lo contradice, lo rechaza. Entonces vamos a ver los contrastes que tienen que ver con la media de una normal y también la proporción. ¿M? Bueno, vamos a ver algún otro concepto y después vamos a compartir una de las polimedias porque me parece que es importante también verlo desde otra óptica. Bueno, entonces decíamos, este contraste consta de varios pasos, ¿verdad? Y estos pasos son, bueno, en primer lugar, yo tengo que tener una hipótesis, una hipótesis. Esta hipótesis va a ser una afirmación. Yo digo algo respecto a la distribución de una distribución en la población de una cierta variable aleatoria. Entonces, no sé, yo tengo el sachet de yogur en mi casa y me dice que tiene 900 gramos y yo en realidad me pregunto si el paquete que yo compré en el supermercado tiene 900 gramos o menos de 900 gramos. Entonces, esas vendrían a ser mis hipótesis, digamos. Yo puedo ir porque mi hipótesis nula diga, bueno, el peso real, el peso es igual a 900 gramos, y la hipótesis, que en este caso sería la alternativa, entre la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, yo tengo que llegar a todos los valores posibles, ¿no? Entonces lo puedo plantear como que bueno, el peso va a ser igual a 900 gramos y la alternativa, es decir, el peso va a ser distinto a 900 gramos, o puedo plantearlo en términos de desigualdades. Entonces, por ejemplo, a mí me interesaría saber, digamos, quizá lo que a mí me interesa es si el peso es menor de 900 gramos y la alternativa sería que sea mayor o igual, ¿verdad? Eso va a depender de qué, va a depender del investigador y del interés que tenga, ¿verdad? En las determinadas características de ese parámetro. Entonces, primero tengo que tener una hipótesis, sea sobre una media poblacional mu o sea sobre una proporción poblacional P. Bueno, entonces, después, ¿cómo voy a hacer? Bueno, uno de los temas fundamentales es decir, bueno, va a haber una región en esa distribución de mi variable aleatoria, yo voy a tener una región de valores posibles de un parámetro, pongamos letita,
que quiero contrastar. ¿M? Entonces, lo que yo quiero contrastar es si ese tita, parámetro poblacional, está dentro de la región A o no está en esa región A. ¿M? Entonces, esa sería lo que nosotros vamos a postular, ¿m? Como hipótesis nula, que la vamos a denotar con H0, ¿m? Y la hipótesis alternativa, que la denotamos con H1. ¿M? Entonces, cada una tiene un comportamiento de esa distribución poblacional diferente del de la otra. ¿M? Y a su vez, entre H0 y H1 tenemos, como decía hace un ratito, todos los resultados posibles, ¿sí? No me puede quedar ninguna alternativa de valor que pueda asumir ese parámetro, que no esté contemplada o bien en H0 o bien en H1. ¿M? Entonces, ¿qué quiere decir esto de contrastarlo? Bueno, va a querer decir que la hipótesis nula, ¿m? La hipótesis nula, sea cierta o no. ¿M? ¿Qué pasa? Si hoy decíamos, bueno, yo rechazo o no rechazo. Por eso es que dice ahí cierta entre comillas, es decir, ahí sería un no rechazo. ¿M? Entonces, o sea, o no rechazo la hipótesis nula, o bien tengo si la rechazo, en este caso, entonces tendría que decir que la hipótesis alternativa, es la que puedo contrastar, comprobar, con la realidad, con la información que obtengo de la muestra. O sea que nosotros lo que vamos a ver es una serie de elementos para tomar una decisión. En base a la información que está contenida en la muestra sobre un determinado parámetro poblacional. ¿M? Entonces, ya definimos entonces las hipótesis. ¿M? Lo siguiente va a ser, bueno, calcular un cierto estadístico de contraste. ¿M? Nosotros ya calculamos estadísticos justamente en el tema anterior, en estimación, ¿m? Pero este va a ser el estadístico que nos va a permitir decidir. ¿M? Entonces, vamos a calcular el valor de este estadístico en la muestra y ahí vamos a ver si rechazo o no rechazo la hipótesis nula. ¿M? La hipótesis nula era esa información a priori, que yo tenía. Em, entonces que la muestra me va a permitir rechazarla o no rechazarla. Hoy hablábamos de esta región A, donde puede estar contenido el parámetro poblacional. Bueno, vamos a definir lo que es la llamada región crítica. O también llamada región de rechazo. ¿M? Esta región es muy importante porque nos va a permitir para determinados valores del estadístico de contraste rechazar la hipótesis nula. O sea que yo voy a tener la distribución de mi variable aleatoria y voy a determinar en la distribución una región, de acuerdo con lo que diga la hipótesis nula, donde si cae, ¿verdad? El estadístico en esa región, entonces voy a rechazar la hipótesis nula. Si rechazo la hipótesis nula, entonces digo, bueno, la hipótesis que corresponde adoptar es la hipótesis alternativa. Estamos hablando de comportamiento, ¿verdad? De esa variable aleatoria. Entonces, ¿cuál es el tipo de decisión que vamos a tomar? ¿Mm? Bueno, si el valor de ese estadístico de contraste está en la región C, o sea, va a ser un intervalo de mi distribución que va a caer ahí, entonces ahí voy a rechazar H0. O sea, esa información a priori, que yo tenía sobre el comportamiento de determinado parámetro, no lo logro validar en la realidad. Entonces, si obtengo suficiente evidencia de que esa hipótesis nula no se cumple en la realidad, entonces rechazo la hipótesis nula. Pero puede ser que no obtenga suficiente evidencia en la muestra. Entonces voy a no rechazar H0.
Ya les digo, no es acepto H0, sino no rechazo H0. ¿Mm? ¿Y eso cuándo va a ser? Cuando el valor del estadístico de contraste esté fuera de la región crítica. O sea que yo voy a dibujar mi distribución, ¿m? Y voy a tener bien claro cuál es la región crítica y cuál es la no región crítica, ¿verdad? El resto de la distribución. Si no está en la región crítica el valor del estadístico de contraste, entonces no vamos a poder rechazar. Igualmente, este contraste está sujeto a error, o sea, siempre puedo contener errores. El hecho de que no obtenga evidencia suficiente en contra de la hipótesis nula no quiere decir que sea verdadera, solamente que, bueno, los datos disponibles no me permiten contradecirla. Em, los datos de la muestra, lo que me van a dar, o sea, esa evidencia que yo obtengo con los datos, me van a dar una cierta confiabilidad, mayor o menor, de si, bueno, es correcto tomar la H0 como verdadera, o en caso de que no rechace, o como falsa en el caso de que la misma sea rechazada. ¿Qué es lo más fuerte en cuanto a las decisiones? ¿Sí? El rechazo de H0. Esa es una sentencia fuerte. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los datos observados, no hay consistencia con la hipótesis nula, es decir, con esta información a priori que yo quería contrastar en la realidad. Los datos me muestran otra cosa. El yogur no pesa 900 gramos, ¿sí? Entonces rechazo esa aseveración. Y no rechazar H0 es una decisión, digamos, más débil, ¿tá? En el sentido de que, bueno, H0 está alineada, es consistente con los datos que yo obtuve de la muestra. Y decíamos, bueno, yo voy a tomar decisiones y voy igualmente a cometer errores. Fíjense acá la tablita. ¿Cuál es el esquema? Bueno, yo tengo qué pasa en la realidad, ¿verdad? Estamos hablando de una distribución poblacional, ¿verdad? Que yo no la conozco. Entonces, solo puedo tomar una muestra. Entonces, ¿qué puede pasar? Que H0 es cierta o H0 es falsa. Pero otra cosa es la información que yo obtengo a través de la extracción de la muestra. Entonces, obtengo la muestra, calculo mi estadístico de contraste, o sea, yo voy haciendo esto, ¿verdad? Tomo la muestra, calculo mi estadístico de contraste, veo si cae en la región crítica, si cae en la región crítica, entonces rechazo la hipótesis nula, si cae fuera de la región crítica, no rechazo la hipótesis nula. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, yo tengo dos opciones en función de los resultados de la muestra. O no rechazo H0 o rechazo H0. Esas son las dos opciones, pero las tengo que contrastar con la realidad. Entonces, ¿qué pasa si no, H0 es cierta? O sea, en la población, en la realidad, H0 es cierta. Y yo no la rechazo. Bueno, entonces ahí, ¿qué pasa? Esto es coherente, ¿verdad? Es decir, no rechazo cuando H0 es cierta. ¿Qué es lo que me muestran los datos? Que H0 es consistente, ¿verdad? Con los datos de la muestra. Entonces ahí mi decisión es la correcta. Pero ¿qué pasa cuando H0 es cierta en la distribución poblacional y a mí los datos de la muestra me llevan a rechazar? A rechazar H0. Bueno, esto es lo que se llama el peor error. El error de tipo 1. ¿m? Que sería, digamos,
salvando las distancias, permítanme hacer una metáfora como, bueno, meter en la cárcel a un inocente. Ese sería el peor error. ¿Qué pasa? Si H0, o sea, esa hipótesis nula que yo tengo sobre el comportamiento de este parámetro, es falsa, ¿m? Y yo rechazo H0, fíjense que estoy acá en el extremo inferior derecho, entonces estaría tomando la decisión correcta. Es decir, los datos me llevaron a cierta evidencia para rechazar la hipótesis nula y la hipótesis nula en la realidad es falsa. Entonces eso es correcto. Pero ¿qué pasa si veo, si en esa misma situación de que la hipótesis nula es falsa, yo no rechazo H0? No rechazo H0. Es decir, los datos no me mostraron suficiente evidencia, es decir, el estadístico de contraste cayó fuera de la región crítica. Pero en la realidad, la hipótesis nula es falsa. Entonces, eso se llama el error de tipo 2, que sería como, bueno, no meter en la cárcel al culpable, ¿no? Ese sería el error de tipo 2. Pero se entiende que el error del tipo 1 es más grave, es más serio que el error de tipo 2. Entonces, o sea, tengo que comparar la realidad contra los datos de la muestra y la evidencia que obtengo. Entonces, cometo el error de tipo 1 cuando el resultado del contraste es rechazar H0, ¿verdad? Rechazo cuando H0 es cierta. Y el error de tipo 2 se produce cuando el resultado del contraste me lleva a no rechazar H0 cuando H0 es, eh, es, es falsa. Bueno, ahí está, acá habla lo del peor error. Bueno, y lo que vamos a hacer ahora, a ver si puedo mostrarles esto. Me interesaba que vieran esto un poquito para ordenarlo y acá ven algún ejemplo. Bueno, pero esto. Mi nombre es Juan A Chiriele ver e si integro lo el escuchan cuerpo bien. docente de la Unidad Curricular Introducción a la Estadística que se dicta en la Facultad de ¿Se Ciencias escucha? Económicas y de Sí, Administración profe, de la se escucha, Universidad pero no de se ve. En esta Bien. presentación vamos a ver contraste de hipótesis estadística. El esquema de la presentación es una introducción, un segundo punto con los contrastes de hipótesis estadísticas y sus elementos, guiado todo a través de un ejemplo, y finalmente un breve resumen. En ciertas ocasiones, todos los seres humanos nos realizamos algunas preguntas fundamentales en nuestra vida. Por ejemplo, ¿el equipo del que soy socio tiene en realidad la mitad más uno de la hinchada de mi país? ¿O el paquete de snack que consumo poseerá el contenido que se menciona en la parte exterior del mismo? Finalmente, ¿influirá acaso la variabilidad de la temperatura de la planchita en la belleza del cabello? Aunque no parezca, todas estas preguntas se vinculan con la estadística. Todas tienen en común que en cada una de ellas se formula una hipótesis relacionada con una o más variables aleatorias, y en todas ellas el objetivo es determinar la veracidad o la falsedad de estas afirmaciones. La propuesta es entonces elaborar respuestas de base estadística. Tomemos el ejemplo de los paquetes de snacks. Supongamos que somos asiduos consumidores de unos paquetes de snack de 40 gramos y últimamente tenemos dudas respecto a su contenido. Nos interesa entonces estudiar la variable aleatoria X contenido en gramos de un paquete de snack de 40 gramos. Como se puede notar, esto es una variable aleatoria, ya que el contenido de cada paquete no va a ser exactamente el mismo, igual a 40 gramos en este caso. Nuestro objetivo entonces será determinar si el producto fue diseñado para que el contenido medio mu de estos paquetes
fuera el indicado en el envase. ¿Cómo responderíamos a esta pregunta? Bien, intuitivamente diríamos, es una pregunta relacionada con la media poblacional mu, por lo tanto deberíamos utilizar la media muestral X barra. Obtenemos una muestra y si observamos en la muestra que el resultado de esta no es compatible con la hipótesis que el paquete contiene 40 gramos, rechazaríamos esta afirmación y si ocurre lo contrario, no rechazaríamos. De acuerdo a esto, entonces podemos dar una primera definición. ¿Qué es un contraste de hipótesis estadística? Es un procedimiento para determinar si una afirmación relativa a una población o a una parte de esta, en este caso un parámetro de la población, es compatible o no con la evidencia que se recoge en una muestra. Todo contraste de hipótesis tiene un conjunto de elementos a determinar. El primer elemento son las hipótesis a contrastar. En él se definen dos hipótesis, la hipótesis nula, con notación H0, y la hipótesis alternativa, denotada por H1. Ambas hipótesis deben ser incompatibles entre sí, pero las dos no juegan el mismo rol. Hay una hipótesis favorecida, una hipótesis privilegiada, que es la H0, y una hipótesis alternativa, que es por la cual se opta solo en caso de tener mucha evidencia en contra de la H0. En el ejemplo sobre contenido de paquetes snack de 40 gramos, podríamos en principio plantearnos las hipótesis mu igual 40 contra mu distinto de 40. Y deberíamos decidir si existe suficiente evidencia estadística para rechazar H0 mu igual 40. En caso de hacerlo, optaríamos por la hipótesis alternativa. Bien, habíamos mencionado entonces que teníamos una pregunta relacionada con la media poblacional mu, utilizaríamos la media muestral X barra. Dependiendo del valor que tome X barra en la muestra, rechazaríamos o no la hipótesis nula. Aquí aparece un segundo elemento de la prueba de hipótesis, que es el llamado estadístico de contraste. Este es un estadístico en base al cual se construye el criterio de decisión del contraste. Dependiendo del valor que tome este estadístico en la muestra, la hipótesis nula será o rechazada o aceptada. En nuestro ejemplo, el estadístico contraste sería X barra, y apelando al sentido común, si X barra en la muestra está cerca de 40, sería lógico no rechazar H0, y en caso contrario deberíamos rechazar H0. De acuerdo a esto último que mencionamos, podríamos dividir el recorrido de la variable aleatoria X barra en dos regiones, una región de no rechazo y una región de rechazo. Justamente esta última, la llamada región crítica o zona de rechazo de H0, es el tercer elemento de nuestra prueba de hipótesis y se define como el conjunto de valores del estadístico de contraste para los que se debe rechazar la hipótesis nula. La notación habitual para la región crítica es C o a veces RC, y la forma de la región crítica va a depender del problema específico que estemos tratando. En nuestro caso, de acuerdo a lo que mencionamos, deberíamos tener una zona de no rechazo centrada en torno al 40 y una zona de rechazo a ambos lados de esa zona. Pero la pregunta que nos hacemos ahora, ¿cuál es la dimensión de la zona de no rechazo y cuál es la dimensión de la zona de rechazo? Bien, para dimensionarlo tendríamos que recordar una premisa que habíamos visto anteriormente, y que es que la hipótesis H0, la hipótesis nula, debe ser la hipótesis favorecida. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es adjudicar a la zona de no rechazo una alta probabilidad. Esa alta probabilidad la denotamos por la expresión 1 menos alfa. 1 menos alfa entonces es una probabilidad alta y por lo tanto alfa va a ser una probabilidad baja. Justamente alfa es el cuarto elemento de la prueba de hipótesis y es el nivel de significación
del contraste. Se define además como la máxima probabilidad de rechazar H0, siendo esta hipótesis cierta. Los valores usuales de alfa son 1, 5 y 10%. El nivel a utilizar entre estos valores depende en realidad del problema que estemos tratando y la dimensión de la región crítica depende directamente del valor de alfa. Es decir, para valores mayores de alfa, la dimensión de la región crítica es mayor y viceversa. Menores niveles de alfa hacen que la región crítica sea de dimensión menor y por lo tanto la dimensión de la región de no rechazo será mayor, con lo cual lograríamos proteger más la hipótesis nula. ¡Soy celeste! Completemos entonces nuestro ejemplo. Solo a efectos de simplificar los cálculos, vamos a suponer que disponemos de una muestra aleatoria de X, contenido en gramos de un paquete snack de 40 gramos, cuyo tamaño es n igual 100. Vamos a admitir en este caso que la distribución de la población es normal, con media mu y desviación típica conocida, digamos sigma igual 5. Habíamos planteado las hipótesis mu igual 40 contra mu distinto de 40. Dijimos que íbamos a utilizar X barra como el estadístico de contraste, ya que las hipótesis refieren a la media poblacional. Y además por resultados anteriores, como la distribución de la población es normal con media mu y desviación típicas, sigma igual 5, de polimedias anteriores sabemos que X barra se distribuye también normal, también con la misma media mu y desviación típica sigma sobre raíz de n, 5 sobre raíz de 100 en este caso. Además elegimos un nivel de significación razonable, digamos alfa igual 5%, y finalmente nos queda determinar la región crítica o zona de rechazo. Para eso habíamos dicho que tenemos una zona de no rechazo que va a tener una probabilidad alta, que denotamos por 1 menos alfa, 0,95 en este caso, y que está centrada en torno a mu igual 40. Y tenemos una zona de rechazo, la zona roja, digamos, dividido en dos partes, cuya suma de probabilidades va a ser el 5% restante. A su vez, por la simetría de la distribución normal y dado que X barra bajo H0 cierta está centrada en torno a 40, los puntos críticos, puntos de separación entre la región de no rechazo y la región de rechazo, la podemos denotar como mu menos k, mu más k, o 40 menos k y 40 más k bajo H0 cierto. Por lo tanto, simplemente nos quedaría determinar k. Eso lo hacemos utilizando una ecuación en probabilidad que surge del gráfico y que es que la probabilidad que X barra sea menor o igual que mu menos k, esto es 40 menos k, es del 2,5%. Utilizando entonces esa ecuación que ustedes tienen aquí, estandarizamos X barra y de la forma habitual buscamos en la tabla y despejamos k y obtenemos el valor de k 0,98. Por lo tanto, la región crítica nos queda de la forma los X barra menores o iguales que mu menos k, 40 menos 0,98, o los X barra mayores o iguales que mu más k, 40 más 0,98. Y nuestra conclusión, nuestra decisión sería, si en la muestra de tamaño 100 ocurre que X barra está entre 39,02 y 40,98, caemos en la sorda verde y no rechazaríamos H0. Si ocurre lo contrario, esto es, que X barra es menor que 39,02 o mayor que 40,98, rechazaríamos H0 y decidiríamos que la afirmación mu distinto de 40 es la verdadera. Pongo especialmente atención a esta última afirmación. Nosotros dijimos, decidiríamos que esta afirmación es verdadera, porque en realidad nuestra decisión no quiere necesariamente decir que
la hipótesis la cual estamos afirmando es verdadera, así lo sea. En general, los contrastes de hipótesis están sujetos a error. No es correcto decir que una hipótesis ha sido comprobada como verdadera solo por no haber sido contradicha o por sí haber sido contradicha. En general lo que ocurre es que, por ejemplo, podemos encontrar mucha evidencia en contra de H0 y por lo tanto decidir que H1 es la hipótesis verdadera. Digamos, en realidad deberíamos decir, es la hipótesis de trabajo verdadera, es la hipótesis de trabajo correcta. Por eso no podemos decir entonces que eso sea la verdadera, la hipótesis nula sea la verdadera. Lo mismo, si no encontramos mucha evidencia en contra de H0, tampoco podemos decir que la H0 sea verdadera. Simplemente debemos decir que se puede proceder, se puede trabajar como así lo fuera. Un segundo aspecto a tener en cuenta es que el rechazo de H0 es una sentencia fuerte y no rechazar H0 es una sentencia débil. Recordemos que en nuestro paralelismo con el juicio, rechazar H0 es lo mismo que declarar al acusado culpable. Eso es una sentencia fuerte, mientras que declararlo inocente no es una sentencia fuerte porque en realidad inocentes somos muchos. ¡Vamos, Senegal! Cuando haya un gol de cualquier selección, entra a la app y conseguí tu cupón antes que se acaben. Pedido ya. Ese soy yo. Probablemente te estés preguntando cómo llegué hasta acá. Fue gracias a mi cuenta de Mercado Pago. Mi talento es hacer crecer mi dinero sin hacer nada. Bien, entonces dijimos que toda decisión en un contraste de hipótesis está sujeto a error. Nosotros, de acuerdo a la realidad, podemos decir que H0 sea cierta o que H0 sea falsa. Esto en realidad nunca lo vamos a saber. Y de acuerdo al resultado del contraste o a la decisión que tomemos, podemos optar por rechazar H0 o por no rechazar H0. Con esas opciones podemos elaborar un cuadro de doble entrada, como vemos aquí en esta diapo, y si optamos por rechazar H0, podemos estar en lo correcto si H0 es falso, o podemos estar cometiendo un error si H0 es cierto. Rechazar H0 cuando H0 es cierto es lo que se llama el error de tipo 1 y es el llamado peor error. ¿Por qué es el llamado peor error? Porque, como mencionamos en nuestro paralelismo con un juicio, rechazar H0 dado H0 cierto sería como declarar al acusado culpable cuando en realidad es inocente. La buena noticia de esto es que el peor error lo tenemos acotado por el nivel alfa de significación, ya que el nivel alfa es la máxima probabilidad de rechazar H0 dado H0 cierto. La otra opción es no rechazar H0. Si no rechazamos H0 y H0 es cierta, estamos también en lo correcto. Y si no rechazamos H0 y H0 es falso, estamos cometiendo el error de tipo 2, que en nuestro paralelismo sería declarar al acusado inocente cuando en realidad es culpable. Este es un error menor tanto para el derecho como para la estadística. La observación final es que no es posible cometer ambos errores en forma simultánea, ya que no podemos rechazar y no rechazar H0 a la vez. Es decir, si optamos por rechazar H0, solo podemos cometer el error de tipo 1, y si optamos por no rechazar H0, solo podemos cometer el error de tipo 2. Bien, un pequeño resumen de lo visto. Entonces, ¿qué es lo que vimos? A través de un ejemplo elaboramos un procedimiento de decisión de base estadística. A ese procedimiento lo llamamos contraste de hipótesis estadística y mencionamos que en él deben definirse necesariamente los siguientes elementos: las hipótesis nula y alternativa, el estadístico de contraste y su distribución,
la región crítica o región de rechazo de H0, el nivel de significación alfa y la decisión adoptada. A continuación les dejamos algunas referencias y les agradecemos la atención prestada. ¿Tiene un centro? Hola. Bueno, ¿qué les pareció la presentación? Hola. Viene bien, profe. ¿Sí? Bien, bien. Bueno, eso en realidad para todos los temas hay en general dos o tres polimedias. Así que bueno, yo los aliento a que se tomen un ratito después y vean, ya cuando estén también repasando para los temas de la segunda revisión, que puedan verlo, porque siempre a veces hay algún enfoque, una forma diferente de explicarlos que los puede iluminar en algún caso. Em, Alfonso me está pidiendo que le vuelva a reenviar el teórico. ¿Alguien se lo puede compartir? Sí, que lo mandamos antes, pero de repente no lo está viendo. ¿Puede ser? Ahí está. Gustavo, gracias. Nada. Bueno, entonces, ¿por dónde andábamos? Hay algo, esto es mucha información y también por eso también un poco quería ir con lentitud, porque son muchos conceptos, muchas definiciones. ¿M? Si bien después se van a automatizar, pero bueno, el planteo de todo esto tiene mucha información nueva. ¿M? Entonces, coméntenme si hay algo donde quisieran que volviéramos a explicar alguna cuestión. Bueno, mientras piensan si queda algo que les gustaría ver nuevamente, les quería comentar, por ejemplo, dentro de estos contrastes que podemos realizar, ¿m? A veces se habla de contrastes a una sola cola y contrastes de dos colas, ¿sí? ¿Y qué es eso? Bueno, cuando nosotros, vieron en el caso del profesor en la polimedia que ponía el ejemplo del paquete de snacks, si era igual o diferente de los 40 gramos. Bueno, cuando yo pongo hipótesis nula, ¿verdad? Bueno, que ese mu, por ejemplo, fuera igual a 40 gramos y en la hipótesis alternativa que fuera diferente a 40 gramos, entonces, claro, yo en la hipótesis alternativa tengo muchos valores, entonces que pueden estar menores de 40 o pueden ser mayores de 40, entonces ahí yo voy a tener un contraste a dos colas, ¿verdad? Porque tengo que ver si es, o sea, si es igual, ¿verdad? Versus así es distinto. ¿M? Ahora, en el caso de que a mí, por ejemplo, como hablábamos hoy hace un ratito, del tema del yogur, ¿se acuerdan que decíamos, bueno, si realmente pesa los 900 gramos? ¿M? O quizá, digamos, yo soy el dueño de la compañía y me están diciendo que, mirá que se está equivocando la máquina y están poniendo más yogur dentro de cada sachet. ¿M? Entonces eso en los grandes números puede implicar alguna pérdida de rentabilidad. Entonces él quizá se plantee el contraste, con H0, digamos, bueno, el mu del peso, digamos, sea igual a 900 o que sea mayor de 900. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que no le importa, ¿sí? Al dueño de la compañía si eventualmente algún sachet tiene menos de 900 gramos.
¿m? Pero sí le preocupa que sea mayor. ¿M? Entonces ahí la hipótesis alternativa sería mayor que 900. Entonces ahí, digamos, eh, no me está interesando la información de la cola izquierda, sino que simplemente ese contraste va a ser contra la cola derecha de la distribución, ¿sí? O sea, si la media es 900, me van a interesar solamente los valores mayores de 900. Entonces ahí hablamos que el contraste es de una sola cola. Porque bueno, esto quizá después lo vean también en el práctico y está bueno irse familiarizando. ¿Tá? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, a ver si podemos avanzar un poquito más. Vieron que en la polimedia se hablaba de lo que es el alfa, de lo que es el alfa, que se denomina el nivel de significación de la muestra. ¿Sí? Que es lo que, perdón, nivel de significación del contraste, alfa, que es la máxima probabilidad de rechazar H0, siendo esta cierta. O sea, esta es la probabilidad, ¿se acuerdan que hablábamos del peor error, el error más grave, que es la probabilidad de ese error de tipo 1, entonces rechazar la H0 cuando la H0 es cierta. Entonces ese es el nivel de significación del contraste. Entonces, em, nosotros queremos que ese nivel de significación del contraste, o sea, el error de tipo 1, que voy a querer que sea lo más reducido posible. Que sea lo más reducido posible. ¿Mm? Entonces, yo me planteo hacer algunos valores usuales, de ese nivel de significación alfa, es del 10%. ¿Qué quiere decir esto? Que yo me permito equivocarme, hasta en un 10% de los casos. O sea que hasta en un 10% de los casos puedo cometer este error de tipo 1. Otros valores usuales son el 5%, el 1%. Ahora, cuando uno, digamos, está haciendo una investigación, tomo una muestra, llego a determinar cuál es el promedio muestral, tengo que tener definido el nivel de significación desde antes, porque a veces pasa que, bueno, la muestra no me da evidencia suficiente, digamos, este, para un alfa más pequeño, pero sí me lo da para un alfa un poco más grande. ¿Ah? Pero bueno, yo no puedo cambiar el nivel de significación del contraste, lo tengo que plantear desde el comienzo, y bueno, me quedo con ese alfa. Si después los datos no me dan evidencia suficiente de mi hipótesis nula, bueno, eso es lo que me muestran los datos, ¿sí? Porque a veces pasa, ¿sí? Después en la realidad que, bueno, veo la muestra y obtengo el valor y digo, bueno, entonces en vez de trabajar con un alfa igual 1%, que es muy severo, porque ¿qué estoy diciendo yo con el 1%? Que yo permito equivocarme, o sea, cometer el error de tipo 1 solamente un 1% de las veces. Sin embargo, si digo, me permito equivocarme un 5% o más, me permito equivocarme un 10%, entonces estoy teniendo, digamos, más amplitud, ¿verdad? Pero siempre, digamos, esos son como los tres valores que más se ven, ¿sí? En los contrastes de hipótesis. Y relacionado con este nivel de significación, que es uno de estos elementos que yo tengo que tener prontos para el contraste, tenemos lo que es la potencia, ¿sí? del contraste, que al revés que el nivel de significación, yo quiero que sea lo más alta posible. ¿Qué es que? Bueno,
En realidad, si vemos la tablita, que la mostraban también en la polimedia, es la probabilidad de rechazar la H0 cuando la H0 es falsa. Entonces, este vendría a ser acá el, la potencia del contraste como en general se conoce. Bueno. Entonces, bueno, nosotros teníamos entonces nuestra variable aleatoria, ¿verdad? Nuestra población y tenemos una cierta hipótesis. Supongamos que ese parámetro es un parámetro tita. Yo tengo un nivel de significación alfa, o sea, probabilidad de cometer el error de tipo 1. Entonces, ¿cómo se plantea en general esas dos hipótesis? Bueno, mi hipótesis nula, H0, digo, tita está contenido en una cierta región A. Tita está contenido en A. ¿Mm? ¿Cuál es la alternativa? Si tita está contenido en A, es la hipótesis nula, entonces la hipótesis alternativa o H1 es tita no está contenido en A. Fíjense que este sería un contraste a dos colas, porque es o es igual o es distinto. ¿Mm? Entonces tengo que ver los mayores y los menores. Entonces, acá, ¿qué es lo que vamos a hacer para realizar el contraste? Bueno, vamos a ver qué nos dice la muestra de tita, ¿verdad? O sea que vamos a realizar una estimación puntual, como ustedes hoy estuvieron viendo también en el práctico de estimación. Vamos a realizar entonces una estimación puntual. ¿Y qué es la intuición detrás de todo esto? Bueno, ¿cuál es mi hipótesis nula? Tita está contenido en A. Entonces, ¿cuándo vamos a rechazar H0? Cuando tengamos evidencia suficiente de que tita no está contenido en A. Entonces, vamos a rechazar H0 cuando el valor estimado para tita se encuentre muy alejado de los valores de tita en A. O sea, se encuentre muy alejado de esa región A que yo he definido, digamos, y que es mi hipótesis, es la información a priori que decíamos hoy al comienzo. Entonces, ¿cuán alejado tiene que estar tita de la región A para que sea suficiente evidencia para que yo rechace H0? Bueno, para hacer eso, yo tengo que conocer la distribución de probabilidades del estimador de tita, el estimador puntual de tita, cuando H0 sea cierta en la realidad. Entonces ahí yo voy a obtener una región crítica o región de rechazo, que también lo veíamos en la, en la polimedia. Esa región crítica C, C de crítica, va a cumplir que la probabilidad de que el estimador puntual de tita caiga dentro de C, va a ser menor o igual que quién, que alfa, o sea, nivel de significación de la muestra, si del contraste, si H0 es cierta en la realidad. Entonces, eso es la comparación que yo tengo que hacer. O sea, la probabilidad de que ese estimador de tita caiga en mi región crítica tiene que ser menor o igual que el nivel de significación si H0 es cierto en la realidad. Entonces ahí vamos a definir otro concepto que es el del p-valor. El p-valor caracteriza entonces a un contraste estadístico paramétrico. Y ese p-valor es el menor nivel
de significación al que se tendría que rechazar H0 con los datos disponibles. ¿Cuál es el menor nivel de significación? Para que yo pueda rechazar la hipótesis nula. Entonces, el p-valor me da un nivel de significación crítico. ¿Por qué? Porque H0 va a, se va a rechazar si el p-valor es menor o igual que el nivel de significación alfa que ya fijamos, y por eso dice prefijado. Es decir, yo el nivel de significación alfa puede ser 1%, puede ser 5%, puede ser 10%. Básicamente todos los contrastes son de alguno de esos tres valores. Lo tengo que tener fijado de antes. O sea, antes de yo extraer la muestra, tengo que decir, bueno, con qué nivel de significación yo me siento cómodo para este contraste, ¿sí? Y después no lo muevo. Entonces, voy a rechazar H0 si el p-valor es menor o igual que el nivel de significación y no rechazo en el caso contrario. O sea que p sea mayor que el nivel de significación. A ver, vamos a aprender entonces a ver el paso a paso. Después ustedes si en algún momento trabajan con datos, ¿verdad? Nosotros vamos a obtener, digamos, el contraste, por ejemplo, los paquetes estadísticos, ¿verdad? Ya vamos a tener el contraste realizado y nosotros lo único que vamos a hacer es tomar la decisión. Entonces, me voy a fijar si el p-valor es menor o igual que el nivel de significación, que se acuerdan que el nivel de significación que lo poníamos ahí era la máxima probabilidad de rechazar H0 cuando esta era cierta. O sea, el máximo error de tipo 1, que era el peor error que yo puedo cometer con los contrastes estadísticos. O sea que si ese p-valor es menor o igual al alfa, entonces rechazo. Si el p-valor es mayor que el alfa, o sea, en el resto de los casos, entonces no rechazo. Y bueno, una de las posibles interpretaciones es la probabilidad que se puedan obtener datos, o sea, que se pueda obtener evidencia en contra de la H0, al menos tanto como los datos observados. Entonces, yo por eso fijé un determinado nivel de significación, ¿tá? Yo no me puedo equivocar en más de ese nivel de significación. Bueno, un p-valor pequeño, un p-valor pequeño es un fuerte indicador de que H0 no es cierta. Entonces, ¿qué hago? Si no es cierta, la rechazo. Un p-valor pequeño me lleva a rechazar H0. Entonces, la idea después en práctica es que cuanto menor sea ese p-valor, mayor es la evidencia sobre que H0 es falsa. Entonces, hay que ver cómo uno plantea, ¿verdad? El contraste. Hoy decíamos, bueno, puede ser un contraste a una cola, a dos colas, es decir, cómo yo planteo la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Bueno, vamos a ver si podemos ver esto, pero ya va a ser la última slide porque me parece que son muchos temas, muchas definiciones y esto entiendo que está bueno también ir dando el paso a paso y poder ir haciendo algún ejercicio también para poder entender de qué se trata todo esto. Hoy Profe, decían, sí, ¿puedo hacer una pregunta de la anterior? claro, Sí. ¿esto?
Sí, cuando habla de un p-valor pequeño, o sea, ¿qué valores serían? Porque, no sé. Claro, el tema, por ejemplo, vos tenés que el alfa sea un 5%, ¿está? Que es el máximo error de tipo uno que vos te permitís realizar, ¿tá? No te querés equivocar más del 5% de las veces, ¿tá? Entonces, si el P valor, que ahora vamos a ver después cómo se calcula y eso, es menor que ese nivel de significación, ¿sí? Menor a ese 5%, ¿m? Entonces, la decisión de este contraste va a ser rechazar. ¿M? ¿Por qué? Porque, bueno, el tema es obtener evidencia suficiente de los datos observados para rechazar entonces la hipótesis nula. Si yo tengo un p-valor que sea mayor que el nivel de significación, entonces no rechazo. Cuanto más chiquitito es el p-valor, entonces tengo elementos fuertes para presumir que la H0 no es cierta, o sea, la H0 no se está cumpliendo en la realidad. Yo siempre tengo que tener en cuenta este esquema, ¿verdad? Una cosa es la realidad, que yo no la conozco, y otra cosa es los resultados que me da la muestra, ¿m? Y entonces calcular ese estadístico, ¿m? El estadístico de contraste y ver si cae dentro o no de la región crítica. Si cae dentro de la región crítica, ¿m? O sea, va a haber un rango de valores, ¿verdad? Si cae dentro de esa región crítica que yo ya tengo predefinida, entonces voy a rechazar. Y si no, si cae fuera de esa región crítica, voy a no rechazar. ¿M? Bien. Entonces, sí. No, no, que me Y quedó claro, digo. bien, igual esto es de a poco, van a ver que se les va a aclarar mucho más cuando vean empecemos a ver más los ejercicios. Igual lo que está bueno es que tenemos unas cuantas clases con este tema para ir afirmando. Bueno, entonces, ¿se acuerdan que hoy hablamos del tema de un contraste a una cola, un contraste a dos colas? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un caso de un contraste, dice unilateral rama derecha. ¿Qué es esto? Que me está interesando la parte em, que sea, el parámetro poblacional sea mayor a un cierto valor. Entonces, ¿cómo se plantea esto? Bueno, nosotros tomamos una muestra, ¿m? ¿Se acuerdan? N elementos, N chica, elementos de la muestra, x1, x2, xn. ¿M? Vamos a suponer que esa variable aleatoria x se distribuye normal, los parámetros son mu y sigma, sigma conocida, ¿m? Que era uno de los casos que nos pretendíamos ver. ¿M? Y bueno, esa es mi muestra. Entonces, yo acá tengo un conocimiento a priori, una hipótesis. ¿M? ¿Yo qué digo? Bueno, esa mu, esa media poblacional, ¿m? Yo entiendo que es menor o igual a un cierto mu sub cero. Mu sub cero es un valor, no sé, 14, 45, lo que sea, de acuerdo a la unidad de medida. Bueno, hoy, por ejemplo, que decíamos lo del yogur, los 900 gramos, bueno, ahí voy a poner un dato, un número, ¿verdad? Entonces yo entiendo a priori que ese valor mu, que yo no lo conozco, va a ser menor o igual que un cierto mu sub cero. Y lo contrasto versus la hipótesis alternativa. Entonces, si mu no es menor o igual a mu sub cero, mu va a ser mayor a mu sub cero para un determinado alfa, que era alfa el nivel de significación, es decir, la máxima probabilidad de rechazar la H0 cuando es cierta.
Entonces, en este caso, el contraste este unilateral, ¿cuándo vamos a rechazar H0? Bueno, siempre que, ¿quién es este? El X barra, o sea, ese estimador puntual, ¿m? Que yo obtengo, ¿verdad? De todas mis n valores de la muestra, siempre que ese X barra sea suficientemente mayor que mu sub 0. ¿Sí? O sea, yo hago la media muestral, el estimador a través de esa muestra, y si es suficientemente mayor que mu sub 0, ¿sí? Entonces yo voy a rechazar, voy a rechazar. En este caso, ¿se acuerdan que nosotros habíamos dicho que C era la región crítica? Entonces, como a mí me interesa contrastar que sea mayor que mu sub 0, H1 es mayor, entonces, si yo entonces obtengo un X barra estimador puntual que sea mayor que C, entonces voy a estar tomando la decisión de rechazar. Entonces, bueno, yo tengo que determinar SC que me cumpla que la probabilidad de que la X barra sea mayor o igual que C cuando, o sea, dado que mu es igual a mu sub 0, sea alfa. Entonces, bueno, acá nosotros, ¿se acuerdan que teníamos esta herramienta de la estandarización? Porque nosotros partimos de una normal mu sigma, y, bueno, ¿cómo calculamos estas probabilidades? Las podemos calcular a partir de las tablas de la normal típica, la normal estándar. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, tenemos los datos de la mu y la sigma, bueno, vamos a estandarizar la X barra, eh, y eh, entonces ahí vamos a obtener una Z que se va a distribuir normal, típica, normal estándar, y ese va a ser el estadístico de contraste. Ese estadístico de contraste tengo que evaluarlo y veo entonces si cae fuera de la región crítica, no rechazo; si cae dentro de la región crítica, rechazo. Entonces, buscamos que, bueno, ese alfa, nivel de significación, sea la probabilidad de que el X barra sea mayor o igual que un cierto C, dado que la mu me coincide con ese valor a priori que yo tengo, mu sub 0. Si ahí hacemos algunos cálculos, vamos a ver que esta probabilidad me va a coincidir con la probabilidad, estandarización mediante, de que la z sea menor o igual a un cierto cociente que es c menos mu sub 0 raíz de n dividido sigma. Entonces, bueno, yo lo que quiero es determinar ese c. A ver, yo en realidad podría demostrar que la probabilidad de que el X barra sea mayor o igual a C, dado que mu es menor que mu sub 0, esa probabilidad es menor que alfa. Por lo que entonces el alfa, digamos, es el nivel de significación. Esa C, em, si yo lo igualo, fíjense que tenemos, era un contraste a una cola, ¿no? Entonces, esto ya lo vimos en algún ejemplo, ejercicio en las clases pasadas, pero bueno, yo esto lo tengo que igualar al valor de z correspondiente a 1 menos alfa, que vendría a ser ese nivel de confianza que yo tengo en el contraste, ¿verdad? Entonces ahí, operando matemáticamente, llego a que C
va a ser igual a mu sub 0, que es el valor que debería tener la media poblacional para mí, de acuerdo a la hipótesis nula, más un cierto valor de la z, variable estandarizada, evaluada en 1 menos alfa y multiplicada por sigma sobre raíz de n. Bueno, entonces ahí yo determino cuál es el valor de esa c, y en definitiva, después, bueno, determino cuál es el p-valor, p-valor que, bueno, utilizamos para rechazar o no rechazar mi contraste, la hipótesis nula, digamos, y ese p-valor, hablando en estos términos matemáticos, lo podemos definir como la probabilidad de que esa x barra, sea, variable aleatoria, digamos, sea mayor o igual que el estimador puntual, su estimador puntual x barra chiquita, dado que mu es igual a mu sub 0, y en términos de variable estandarizada, sería entonces la probabilidad de que z sea mayor que raíz de n sobre sigma por x barra menos mu sub 0. Bueno, a ver, hay más contrastes. Yo creo que hoy podríamos dejar por acá. Vamos a seguir profundizando. Pero bueno, me parece de repente bueno traer algunos otros ejemplos que complementen el teórico, porque la idea tampoco es asustarlos con muchas fórmulas, sino que lo vayan incorporando más naturalmente. Em, bueno, así que si están de acuerdo, vamos a hacer un parate por acá para seguir después la semana que viene. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, si no es más, ¿nadie tiene alguna consulta? Espero que esté colgado el teórico. Creo que mañana va a estar colgado el teórico en el EVA. Así que bueno, si hay algún ajuste respecto a esta versión que compartimos ahora por chat, después lo vamos a comunicar. ¿Mm? Pero bueno, quédense siempre con la versión del EVA. Hoy como no estaba colgada y pública, lo compartimos a través del chat, pero bueno, siempre quédense con la última versión porque, bueno, así que todos los estudiantes tienen la misma versión del teórico, ¿sí? Bueno, entonces seguimos la semana que viene. Nos vemos, profe. Muchas gracias. Hasta luego.